Estás. Este es un tema muy delicado, de profunda reflexión, que debemos tomarlo apartándolo de las bajas pasiones, odios y de las... La Carta Magna, a la que tanto le han denostado hoy, fue aprobada después de su elaboración y aprobación en Montecristi, fue aprobada en un plebiscito histórico por más del 65% de compatriotas. Y quienes la desprecian están haciendo lo mismo con la voluntad del pueblo. El artículo 441 de la Carta Magna nos da el camino para las enmiendas, las reformas a la Constitución, y expresamente manifiesta que solo procederá la propuesta que conocemos ahora cuando las mismas, esas reformas, esas enmiendas, no impliquen una alteración, una disminución de las facultades, de la estructura del Estado en la especie, eliminar el núcleo esencial de la quinta función del Estado, que aunque no les guste a algunos, por ventaja pocos, esa es evidentemente una forma de afectar la estructura del Estado en una de sus funciones esenciales y de avanzada. Plantear el retroceso al siglo XIX y parte del XX para implementar desde las catacumbas la bicameralidad, la Cámara Alta de la Cámara Baja, que tenía una razón de ser. Cuando la sociedad vivía los pininos de la búsqueda de principios democráticos en la Europa del siglo XVIII, cuando existían los ciudadanos, los plebeyos, ¿quieren volver a lo mismo? ¿Quieren retornar a aquella forma de elegir entre panas del club a los senadores funcionales? Vale decir, las cámaras de la producción se reúnen entre trago y trago y deciden que el pelucón tal va en calidad de senador funcional. ¿Eso añoran? Mientras al pueblo le toca elegir a su representante. Pero vemos claramente en el discurso que existe una especie de hastío de la clase dominante. Ya no nos soportan. Ya no les gusta que nosotros enfrentemos un debate de ideas con razones irrefutables. Siguen pensando en las estatuas y en los hijos de las estatuas a lo sumo. No más. ¿Por qué los montubios, los afros? ¿Por qué los indígenas? No, no. Es de mal gusto para ellos que la legislatura se encuentre integrada replicando precisamente la multietnia, la multiculturalidad de un país rico precisamente en su gente. Eso no les gusta. Y por ahí dicen que hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, repito, núcleo de la quinta función del Estado, porque lo ha pedido el Comité de la Institucionalización Democrática, integrada por quienes, para poder entrar a esa cofradía,
debían acreditar previamente y en forma inequívoca que odian al correísmo. Ese era el requisito. Y en base a ese requisito sine qua non, reivindican lo que le pasó al país en la consulta del 7 de ese sí, que destruyó el país, que arrasó con todos los derechos, que destruyó la institucionalidad del Ecuador. Eso es reciente y estamos sufriendo esas consecuencias, pero no se quedaron ahí. Hay que acabar con todo. Ya lograron una sentencia pírrica. Lograron, dizque, la muerte civil de quien ha cometido la osadía de ganarles 14 procesos electorales. Y si estuviese en la papeleta electoral, volvería a ganarles y en primera vuelta. Ahora hay que barrer con todo vestigio que quede de la Constitución de Montecristi. Y se dice, por ejemplo, que en el Consejo de Participación Ciudadana estaban personas de un solo partido. Qué poco respeto a la participación de la ciudadanía ecuatoriana, a las comisiones múltiples de veeduría, a las impugnaciones, a los procesos estrictos de selección para designar a los responsables de los organismos de control. Qué poco respeto al pueblo. ¿Cómo les apesta el pueblo? Y claro, le doran la píldora. Ellos sí van a formar comisiones de veeduría, disque para seleccionar qué. ¿Qué van a seleccionar? Si en la asamblea, congreso, como le llamen, se reúnen, forman una mayoría y nombran al que les da la gana. ¿A quién están sorprendiendo? Se cansaron de permitir que el pueblo ejerza sus derechos y quieren retirar esa permisión como si ellos fueran quienes nos dan o nos quitan. Están muy equivocados. Por eso se quedaron del tren de la historia. Por eso pierden los procesos electorales. Por eso están asustados buscando implementar una forma de compensar lo que no dicen las encuestas. No es nuestra culpa. Así que se dice también que no les gustó, que una fórmula que ustedes mismos resolvieron, que sea el voto popular el que elija a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, tampoco les gustó porque les ganó el pueblo y ahora salen con la peregrina afirmación de que esos candidatos que ganaron fueron auspiciados por el correísmo. Eso estaba expresamente prohibido. No sean mentirosos. Y claro, toda participación ciudadana es perfectible. Pero qué importante es saber que participan ecuatorianos, hombres y mujeres de todos los sectores y todas las tendencias. Gente que ha honrado la función pública y vuelven a repetir aquella mentira de que el señor Polit pertenecía disque al partido del correísmo. Falso de falsedad absoluta. Él ya era contralor, ya designado cuando inició su gobierno la Revolución Ciudadana. Otra mentira repetida, pero que no podemos dejar pasar por alto. Cámara alta y cámara baja. La clase dominante, los pelucones, los que tienen estilo y perfil, los que lucen en los grandes salones del exhibicionismo, ellos a la cámara alta. El pueblo abajo, casi en las barras. Y en los procesos de fiscalización, lo que hoy hace la comisión de fiscalización le tocaría a la cámara baja, a la Cámara de Representantes, que por otro lado se plantea dure 2 años, mientras los senadores se quedan 4 años. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Cuál es una razón? ¿Cuál es la razón? Queridos compatriotas a quienes nos dirigimos, porque en este sacro recinto imaginario de nuestra Asamblea Nacional ya hay consignas preparadas buscando coincidir los tiempos. Y por ahí a alguien se le escapó cuando dijo que hay que apurar los términos, los espacios y los tiempos, porque en el peor de los casos, compatriotas, entre el primero y el segundo debate de reformas o enmiendas constitucionales debe mediar por lo menos un año, pero ya está buscando la forma de meterse por las tranquetas. Así que los apuros no son aconsejables en esta materia. La evaluación que se ha hecho por parte de los que impulsan estas reformas no convencen, no tienen un asidero. ¿Por qué disminuir la participación ciudadana si se la puede mejorar? ¿Por qué volver de nuevo al reparto de la troncha en las mayorías móviles de los sucesivos congresos que han avergonzado al país? ¿Creen que con eso va a mejorar la fama que hoy tiene y mala la Asamblea Nacional? Está como está, porque se repartieron los hospitales, entregaron direcciones institucionales, repartieron dinero contante y sonante, se han judicializado a algunos de nuestros disque colegas. Eso crea el desprestigio, la conducta de quienes se aprovecharon y se vendieron por un plato de lentejas. Y cambiando a una o dos cámaras, eso no va a cambiar la esencia de la gente. Y por favor cambien esa idea que es ofensiva, retrógrada. Ustedes son los mejores, porque visten traje, porque tienen un apellido rimbombante y, si es posible, con guión al medio. ¿Y qué pasa con el pueblo, que ha llegado a cuarto nivel de formación académica, que han alcanzado grandes logros profesionales? Ese pueblo no tiene derecho a decidir por su patria. No puede ser ni aspirar, por ejemplo, a convertirse en un contralor, procurador, superintendente, fiscal, magistrado. Hay que llevar la designación, arrancándolo de este desliz en manos del pueblo, al círculo de la gallada. Y para dorar la píldora, repito, quieren engañarnos con que va a haber un proceso de selección. Realmente es para reírse. Y que pasa el momento de votar. Se impone la mayoría. Y se elige al agnado o al cognado que conviene a esa mayoría. Y volvemos y retrocedemos a impedir la participación ciudadana. Esa sí es una clara violación a la Constitución. Esa Constitución que algunos la tratan con desprecio y al hacerlo están ofendiendo la decisión de una inmensa mayoría de compatriotas que, a diferencia de aquella que se aprobó en un cuartel militar para facilitar el atraco bancario, fue puesta en conocimiento del pueblo para que lo apruebe con su voto, con su voluntad. Eso se llama democracia, eso es bañarse de pueblo. Y de esto hay sectores que no entienden. ¿Acaso no es un retroceso eliminar el núcleo vital de una función, la quinta, del Estado? ¿Acaso no es un retroceso dividir la función legislativa en dos segmentos totalmente diferenciados, dándole a la Cámara Baja un perfil totalmente secundario, mientras
Los senadores van a tener la facultad inclusive de aprobar el presupuesto general del Estado, aunque lo niegue la Cámara Baja. Que la Fiscalía sea autónoma e independiente es una tendencia en cuanto a la responsabilidad de los administradores de justicia. Además, ese es un principio que ya se consagra en la Constitución actual, garantista, de avanzada, reconocida a nivel mundial, porque inclusive le otorga derechos hasta a la madre naturaleza. Así que respetamos el derecho que tienen de plantear estas reformas. Por las razones que hemos expuesto, fundamentadas en la Constitución, artículo 441, les aconsejamos, con todo respeto, quieren enmendar la Constitución, vamos a una asamblea constituyente. ¿A qué le tienen miedo? Una consulta para convocar a una asamblea constituyente y sea ese representante genuino del pueblo, ese organismo del origen de la voluntad popular, la que reinstitucionaliza el país y no un grupo de odiadores cuyo requisito para pertenecer a esa cofradía es odiar, odiar y odiar. El odio es mala consejera. Así que otra vez, repito, quieren enmendar la Constitución, vamos a la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias, señora presidenta. Gracias, colegas asambleístas. Nuevamente hay un punto de información del señor asambleísta Diego García. Me parece que cuando él solicitó no concluyó su participación, así que de ser el caso pido las disculpas respectivas y por favor habilitarle nuevamente el audio al señor asambleísta Diego García. Pues bien, se avanza en este debate. Hay un punto de información del asambleísta Diego García. Realmente lo que certificó el señor prosecretario es a medias. Mi pregunta fue más de fondo porque